Las tabernas coloniales no eran simples lugares para beber. Eran el corazón de la América del siglo XVIII, donde viajeros, comerciantes y rebeldes compartían comidas que alimentaban tanto el cuerpo como las ideas de libertad. Cada plato servía más que alimento. Era compañía, era tradición y, en muchos casos, la chispa de conversaciones que acabarían cambiando la historia. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Estofado de carnero con cerveza. Si hubo un plato que mantuvo vivas a las tabernas coloniales, fue el estofado de carnero con cerveza. Imagina una pesada olla de hierro al fuego, burbujeando con trozos duros de oveja, cebollas, hortalizas de raíz y, por supuesto, un buen chorro de cerveza. No era alta cocina, era comida reconfortante, pensada para calentar los huesos de granjeros, soldados y viajeros que pasaban el día entero a caballo o trabajando la tierra. Aquí estaba el secreto. Las tabernas solían usar cerveza en lugar de agua para sus guisos. ¿Por qué? Porque el agua no siempre era segura de beber, pero la cerveza sí lo era, además de aportar un sabor maltoso que convertía el carnero barato en algo rico y satisfactorio. Un solo cuenco podía alimentar a un hombre durante horas, y con pan para mojar el caldo, nada se desperdiciaba. Piensa en esto. En dinero actual, un estofado tan contundente costaría menos de $3 hacerlo en casa. En aquel entonces, era un combustible invaluable para largos viajes y para acalorados debates sobre libertad. Para muchos colonos, aquel guiso humeante junto al fuego era lo más parecido al consuelo en un mundo lleno de incertidumbre. Cochinillo asado. Si el estofado de carnero era la comida del hombre común, el cochinillo asado era el espectáculo de la taberna. Imagina un lechón entero asándose lentamente sobre el fuego, su piel dorándose y quedando crujiente mientras la grasa bañaba la carne. Cuando el tabernero entraba con ese enorme plato, todas las miradas se giraban. No era solo una cena, era una declaración. En el siglo XVIII la carne era cara, y un cochinillo significaba que alguien tenía dinero para gastar o una razón para celebrar. Cumpleaños, cosechas abundantes, victorias políticas. Todas podían justificar que un cerdo entero apareciera sobre la mesa. Representaba abundancia en un mundo donde la escasez era lo normal. Y aquí está el detalle. Mientras los más ricos cortaban la carne tierna, el tabernero se aseguraba de que nada se desperdiciara. La cabeza, las patas, incluso los restos se hervían para sopas o se convertían en pasteles para otros. Un solo cerdo alimentaba a docenas, convirtiéndose en un lujo compartido y en un evento comunitario. Si lo llevamos al presente, servir un cochinillo asado entero en una reunión en el jardín podría costar varios cientos de dólares, pero aún generaría la misma admiración que entonces. Más que una comida, era un recuerdo que se quedaba grabado. Pastel de carne con ostras. Un plato que hoy puede sonar extraño, pero que en las tabernas coloniales era pura genialidad. Pastel de carne con ostras. Piensa en cortes de res guisados hasta quedar tiernos, mezclados con ostras frescas y cubiertos con una costra dorada al horno. Tierra y mar en un mismo bocado. ¿Por qué ostras? Porque en el siglo XVIII no eran un lujo, sino todo lo contrario. Eran baratas y abundantes. En las tabernas costeras se recogían por cubos enteros. Mezclarlas con la carne permitía alargar la ración y aportar un toque salado que encantaba a los colonos. Imagina morder un trozo, el sabor profundo de la carne de res encontrándose con la salinidad del mar, todo envuelto en una masa mantecosa. Era comida reconfortante, pero con sorpresa. Lo mejor era que no era un plato exclusivo de ricos ni de pobres. Todo el mundo lo comía, desde viajeros hasta políticos de paso, comentando impuestos británicos mientras compartían una rebanada humeante. Hoy en día podrías preparar un pastel así por menos de $10 usando carne guisera y ostras enlatadas. En aquel entonces era una forma sabrosa y económica de alimentar a una multitud, y un motivo más por el que las tabernas se convirtieron en el auténtico crisol de la América colonial. Revive la cocina del pasado con nuestro ebook Recetas Olvidadas, disponible ahora en la descripción. Chuletas de ternera con salsa de setas. No todo en las tabernas era rudo o pesado.
A veces el menú se inclinaba hacia la elegancia, como las chuletas de ternera con salsa de setas. Imagina finos filetes de ternera dorados en sartén, bañados en una salsa cremosa hecha con setas silvestres, mantequilla y hierbas. Frente a estofados y pasteles, este plato parecía refinado, el tipo de comida que hacía sentir a un comerciante o abogado agotado como si estuviera cenando en Europa, no en una taberna llena de humo. El secreto estaba en las setas. Muchas no se compraban, se recolectaban en los bosques cercanos, lo que aportaba un sabor rústico y local, aunque con riesgos. Una seta equivocada podía arruinar todo, pero cuando salía bien, transformaba la carne en algo especial, digno de conversación junto a una jarra de cerveza. La ternera, incluso entonces, era cara. En términos modernos, un plato así costaría entre 20 y 25 dólares en un restaurante. Para los colonos, pedirlo en una taberna no era solo por el sabor, era por lo que significaba. Decía, no solo estoy sobreviviendo, estoy viviendo bien. Ese equilibrio entre supervivencia y lujo era lo que hacía mágicas a las tabernas. Una mesa podía tener hombres con estofado de carnero, otra con cochinillo asado, y en la esquina alguien saboreando ternera con setas, disfrutando un pedazo de refinamiento en un mundo aún áspero. Encurtido de colil. Si la ternera con salsa de setas era refinada, el encurtido de col era todo lo contrario, el acompañante fuerte y sin rodeos que equilibraba los platos pesados de la taberna. Imagina una vasija llena de col en salmuera con vinagre, semillas de mostaza, un poco de pimienta y sal. Ácida, crujiente y lo bastante potente como para despertarte después de varias jarras de cerveza. Pero este encurtido no solo estaba ahí por sabor, era cuestión de supervivencia. En un mundo sin refrigeración, encurtir era la forma de conservar la cosecha durante meses. Un solo barril de col podía durar todo el invierno, convirtiéndose en uno de los acompañamientos más baratos y fiables de cualquier taberna. Aportaba frescura después de carnes grasas y además prevenía el escorbuto cuando no había frutas ni verduras frescas. Su coste era casi nada, apenas unas monedas comparado con la carne. En términos de hoy, podrías preparar un frasco entero por menos de 2 dólares. En tiempos coloniales, ese bocado agrio significaba seguridad. Comida que duraba, que viajaba bien y que recordaba al hogar aunque estuvieras a kilómetros de distancia. Pollo estofado en sidra de manzana. Nada capturaba el sabor de la América colonial como el pollo estofado en sidra de manzana. Imagina un ave gorda cocinándose lentamente en un guiso de sidra recién prensada, cebollas y hierbas. El resultado, carne tan tierna que se deshacía al tocarla, bañada en una salsa dulce y salada que olía a otoño. La sidra no era solo una bebida, estaba en todas partes. Los colonos la consumían a diario porque el agua no siempre era confiable y las manzanas abundaban. Usarla en la cocina transformaba un ave común en un plato memorable, con un sabor caramelizado que quedaba grabado en la memoria del viajero. Para las tabernas era un golpe de genio. Los pollos eran baratos, la sidra abundante y la olla de guiso se podía estirar para alimentar a muchos. En dinero actual, un plato así costaría menos de 10 dólares y alcanzaría para varias personas. Pero más allá del sabor, este guiso llevaba consigo algo más: comunidad. Una olla de pollo a la sidra en el centro de la mesa invitaba a compartir, a reír y a debatir. Potaje de carne salada con nabos. Si el pollo con sidra era puro confort, el potaje de carne salada con nabos era supervivencia en estado puro. Era el recurso de las tabernas cuando las provisiones escaseaban y las noches de invierno se hacían eternas. Imagina una gran olla con trozos de carne salada, duros y correosos, que se ablandaban tras horas de cocción, acompañados de nabos y alguna que otra zanahoria para alargar la ración. La sal era la clave. Preservaba la carne durante meses, lo que permitía tener alimento incluso cuando no había cortes frescos. No era glamuroso, pero era fiable. Soldados, granjeros y viajeros sabían que siempre podían contar con un cuenco de potaje para seguir adelante. En la actualidad, podrías preparar una olla para 6 personas por menos de 12 dólares. Nadie presumía de comer potaje de carne salada y nabos, pero era uno de esos platos humildes que mantenían los estómagos llenos y los ánimos firmes. Dale like si estás disfrutando este viaje y suscríbete para no perderte las próximas historias del pasado. Pudín indio de maíz y melaza. Después de lo salado y pesado, las tabernas ofrecían un final dulce y cálido: el pudín indio. A pesar del nombre, no era de origen nativo, sino una invención colonial. Hecho de harina de maíz, melaza, leche y especias, se horneaba lentamente hasta volverse espeso, rico y cremoso. ¿Por qué maíz? Porque el trigo era caro e importado,
mientras que el maíz abundaba en Nueva Inglaterra. Los colonos aprendieron a convertirlo en pan, gachas y, en este caso, postre. La melaza, barata gracias al comercio triangular, le daba dulzor y cuerpo. Servido caliente, era como la versión colonial de la comida reconfortante, una caricia después de un día de viaje o trabajo duro. Algunas tabernas lo acompañaban con un poco de nata, un lujo que lo hacía aún más irresistible. Sopa de almejas con leche. Pocas comidas evocan la taberna colonial como una sopa humeante de almejas con leche. Imagina un cuenco caliente con almejas, papas, cebollas y un poco de tocino salado, todo cocido en un caldo cremoso. Era cálido, saciante y perfecto después de un viaje frío por la costa de Nueva Inglaterra. Lo sorprendente es que en el siglo XVIII las almejas no eran un manjar, sino una comida barata y abundante. Se recogían por cubos enteros en la orilla. Mezclarlas con leche y verduras de raíz convertía lo simple en algo contundente, suficiente para saciar a una taberna llena de viajeros hambrientos. Con pan duro o una galleta al lado, era un plato que se quedaba en el cuerpo y en el recuerdo. Pavo asado con salsa de arándanos. Y si había un plato que simbolizaba la abundancia colonial, ese era el pavo asado con salsa de arándanos. Imagina un ave enorme, asándose lentamente hasta que la piel quedaba crujiente y dorada, acompañada de una salsa espesa y ácida, hecha con arándanos silvestres. Los pavos eran comunes en la América del siglo XVIII, tanto que se cazaban en bosques cercanos y podían alimentar a toda una taberna. Los arándanos, recolectados en pantanos y campos, añadían un contraste perfecto: dulzor, acidez y frescura. Este plato era festivo, un verdadero centro de mesa. No era para todos los días, sino para celebraciones, banquetes y ocasiones especiales. En un mundo de escasez, un pavo entero era un símbolo de prosperidad y comunidad. En dinero actual, asar un pavo grande con su guarnición costaría entre $30 y $40, pero en aquel entonces significaba mucho más que comida. Era unión, abundancia y sobre todo esperanza de tiempos mejores. Galletas marineras. Antes de que existieran las papas fritas o los snacks de viaje, las galletas marineras eran la opción número 1. Imagina un pan duro como una piedra, hecho solo de harina, agua y sal, horneado hasta quedar casi indestructible. No era un manjar, pero podía durar meses sin echarse a perder. En las tabernas, estas galletas no se servían solas, sino acompañadas de sopas, guisos o incluso remojadas en cerveza para ablandarlas. Eran el equivalente colonial a un alimento de emergencia, algo que llenaba el estómago cuando no había nada más. Marineros, soldados y viajeros las conocían bien, porque podían llevarse en los bolsillos o en los equipajes sin temor a que se echaran a perder. En términos modernos, era como comer una barra de energía, solo que mucho más rústica. No era sabroso, pero era fiable. Y en un mundo de incertidumbre, la fiabilidad era tan valiosa como el oro. Estofado de tortuga. Hoy puede sonar exótico, incluso extraño, pero en las tabernas coloniales el estofado de tortuga era considerado un manjar. Imagina una olla llena de carne tierna y gelatinosa de tortuga, cocida lentamente con hierbas, especias, vino o cerveza, hasta volverse un guiso espeso y aromático. Las tortugas marinas eran abundantes en la costa atlántica y su carne era apreciada tanto por su sabor como por la sensación de lujo que transmitía. Comer estofado de tortuga no era solo alimentarse, era un símbolo de estatus, reservado muchas veces para los clientes más acomodados de la taberna. En las grandes ciudades coloniales, como Filadelfia, incluso se organizaban banquetes en torno a este plato, donde se servía como estrella de la noche. Hoy sería casi impensable prepararlo, pero en su momento representaba lo mejor de la cocina colonial: abundancia, sabor profundo y un toque de sofisticación. Pastel de anguila. En la época colonial, las anguilas eran tan comunes en ríos y estuarios que prácticamente se regalaban. Por eso no sorprende que las tabernas sirvieran pasteles de anguila. Imagina una masa dorada rellena de anguila guisada con hierbas, cebollas y, a veces, un poco de vino o sidra para dar sabor. Era un plato barato y nutritivo, cargado de proteínas y grasas, ideal para trabajadores que necesitaban energía. Aunque para nosotros suene poco atractivo, en aquel entonces era un bocado cotidiano y hasta apreciado. Lo mejor es que las anguilas estaban disponibles todo el año y no requerían caza ni cría costosa, lo que las hacía un recurso valioso en las tabernas. Era un plato humilde, pero con carácter, que alimentó a generaciones de colonos. Conejo estofado con hierbas.
En las zonas rurales, el conejo era presa fácil y habitual en las trampas de los colonos. Por eso el conejo estofado con hierbas era un plato común en muchas tabernas, especialmente fuera de las grandes ciudades. Imagina un guiso aromático con trozos tiernos de conejo cocidos en vino o sidra, acompañados de tomillo, laurel y otras hierbas que crecían en los jardines de la época. El resultado era una carne suave y perfumada, más delicada que la de res o cerdo, y con un sabor que recordaba a la caza silvestre. En comparación con otros platos, el conejo no era costoso. Se cazaba fácilmente, y su preparación en guiso lo hacía rendir para alimentar a varios comensales. Era la prueba de que la sencillez también podía ser deliciosa. Descubre el ebook Recetas Olvidadas en el primer enlace de la descripción. Ostras al horno con pan rallado. Si había un ingrediente omnipresente en las tabernas coloniales costeras, eran las ostras. Eran tan abundantes que se vendían por cubos, y su precio era tan bajo que todos podían permitírselas. Un plato muy popular eran las ostras al horno con pan rallado. Imagina abrirlas, cubrirlas con migas de pan mezcladas con mantequilla, perejil y un toque de pimienta, y luego hornearlas hasta que quedaran doradas y crujientes por encima. Era un plato rápido, económico y sabroso, ideal tanto para una comida ligera como para acompañar una jarra de cerveza. Y aunque hoy las ostras se consideran un lujo, en el siglo XVIII eran la comida del pueblo. Algunos colonos llegaban a comer ostras varias veces por semana. De hecho, se decía que Nueva York y Filadelfia estaban construidas literalmente sobre conchas de ostras. Pan de maíz. Si había un alimento que nunca faltaba en las mesas coloniales, era el pan de maíz. A diferencia del pan de trigo, que dependía de costosas importaciones, el maíz crecía en abundancia gracias a los conocimientos heredados de los pueblos nativos. Imagina una hogaza dorada, ligeramente dulce, densa, y con ese aroma tostado que solo el maíz puede dar. Se servía caliente, recién salido del horno, acompañado de mantequilla, miel, o simplemente como soporte para estofados y sopas. En las tabernas, el pan de maíz era el comodín. Llenaba el estómago, era barato de producir y gustaba a todos. Se podía preparar en hornos grandes, en planchas de hierro o incluso al fuego, lo que lo hacía perfecto para cualquier circunstancia. Hoy sigue siendo un clásico en Estados Unidos, pero en el siglo XVIII era mucho más que un acompañamiento. Era el alimento básico que mantenía en pie a la población colonial. Venado asado. En un mundo donde la caza era parte esencial de la dieta, pocas carnes eran tan valoradas como la del venado. El venado asado en las tabernas coloniales era un verdadero festín. Imagina un trozo de carne salvaje, cocinado lentamente sobre brasas hasta quedar tierno, jugoso y con un sabor intenso. A menudo se acompañaba con hierbas silvestres o bayas recolectadas en los bosques cercanos, lo que le daba un aire rústico y auténtico. Este plato no solo era sabroso, también tenía un valor simbólico. Recordaba la abundancia de la tierra y la libertad de los colonos, que podían cazar para alimentar a sus familias. En las tabernas, pedir venado era un lujo. No era un plato de todos los días, pero cuando llegaba a la mesa captaba todas las miradas. Era la comida del cazador convertida en celebración. Sopa de guisantes secos. En contraste con la carne de venado, la sopa de guisantes secos representaba la humildad y la sencillez. Era un plato económico, nutritivo y muy común en las tabernas. Imagina una olla humeante llena de guisantes verdes o amarillos, cocidos lentamente hasta volverse una crema espesa, sazonada con cebolla, hierbas y, a veces, un trozo de jamón salado para darle sabor. Era la comida de quienes necesitaban fuerza sin gastar mucho. Marineros, trabajadores y campesinos la encontraban reconfortante, sobre todo en invierno, cuando los vegetales frescos escaseaban. Hoy todavía podemos encontrar esta sopa en muchos hogares. Prueba de que la sencillez, cuando se hace bien, nunca pasa de moda. Riñones guisados. Las tabernas coloniales tenían una regla clara: nada se desperdiciaba. Y eso incluía las vísceras. Los riñones guisados eran un plato habitual, especialmente en las ciudades más grandes. Imagina pequeños trozos de riñón, cocidos con cebollas, vino o cerveza, hierbas y especias, hasta convertirse en un guiso sabroso y de carácter fuerte. Su sabor era intenso, distinto, pero muy apreciado por quienes estaban acostumbrados a comer de todo. Este plato no era para todos los paladares, pero representaba bien la mentalidad de la época: aprovechar cada parte del animal y transformarla en alimento. En una taberna, pedir riñones guisados no era raro. Era simplemente práctico y nutritivo. Accede a Recetas Olvidadas y trae de vuelta los sabores coloniales.
Enlace en la descripción. Budín de pan con pasas. Después de platos fuertes como carnes y guisos, las tabernas ofrecían postres sencillos, y el budín de pan con pasas era de los más populares. Imagina rebanadas de pan viejo mezcladas con leche, huevos, azúcar o melaza, pasas y especias, todo horneado hasta formar un pudín dorado y fragante. Era suave por dentro, con una costra ligera por fuera, y a veces se servía con un chorrito de ron o nata. Lo mejor de este postre es que aprovechaba lo que de otro modo se desperdiciaría, el pan duro. Convertía lo viejo en algo delicioso, dulce y reconfortante. Era un recordatorio de que en las tabernas coloniales nada se tiraba, y todo podía transformarse en un bocado digno de compartir con una jarra de sidra o cerveza. Sopa de pescado. En las tabernas cercanas a la costa, la sopa de pescado era un básico. Imagina una olla llena de trozos de bacalao, abadejo o lo que la pesca del día ofreciera, cocidos con cebolla, hierbas y, a veces, un poco de leche o cerveza para dar cuerpo al caldo. No era un plato de lujo, sino de necesidad. Aprovechar lo que abundaba en el mar. Los pescadores lo comían para entrar en calor después de largas jornadas, y los viajeros lo encontraban reconfortante tras un día de camino. Era económica, nutritiva y fácil de preparar en grandes cantidades, justo lo que una taberna necesitaba. Conejo estofado. El conejo, abundante en bosques y campos, se convirtió en un plato recurrente en los menús de taberna. Cocinado lentamente en vino, sidra o cerveza, con cebollas, zanahorias y hierbas, el estofado de conejo era tierno, jugoso y muy sabroso. Era carne de caza menor, accesible y económica, por lo que tanto campesinos como comerciantes podían disfrutarla. Al servirse con pan o papas, se convertía en una comida completa y reconfortante. En un tiempo donde la carne de res o cerdo era costosa, el conejo era la alternativa perfecta. Pastel de manzana rústico. Aunque hoy lo vemos como un símbolo clásico de Estados Unidos, en las tabernas coloniales el pastel de manzana ya tenía su lugar. Era sencillo, una base de masa, rodajas de manzana, azúcar o melaza y, si había suerte, un poco de canela o nuez moscada. Se servía tibio, a veces acompañado con nata o un chorro de ron. No era un postre sofisticado, pero sí uno que evocaba hogar y abundancia en un tiempo en que los dulces eran raros. El olor del pastel recién horneado llenaba la taberna, atrayendo a clientes tanto como el aroma del pan o la carne asada. Tripas guisadas. Las tabernas también se especializaban en platos que hoy muchos considerarían difíciles, como las tripas guisadas. Cocinadas lentamente con especias, vinagre y verduras, se transformaban en un guiso espeso y sabroso. Para los colonos, este plato no era extraño. Aprovechar cada parte del animal era una necesidad. Y las tripas, bien condimentadas, ofrecían una comida nutritiva y abundante a bajo costo. En las tabernas, este plato servía tanto a trabajadores como a soldados en tránsito, gente que necesitaba llenar el estómago sin gastar demasiado. Sidra caliente especiada. No todo eran comidas sólidas en las tabernas. La sidra caliente especiada era una de las bebidas más populares, sobre todo en invierno. Imagina una jarra de sidra calentada al fuego, mezclada con azúcar, clavo, canela y, a veces, un chorro de ron. El resultado era dulce, aromático y reconfortante, perfecto para acompañar conversaciones y canciones al calor de la chimenea. Más que una bebida, era un símbolo de comunidad. Compartir sidra caliente en una taberna significaba cerrar el día con calidez, amistad y buen ánimo. Las tabernas coloniales nos han mostrado que la comida nunca fue solo sustento, sino memoria, comunidad y hasta motor de revoluciones. Cada plato, desde un humilde guiso hasta un festín de celebración, llevaba consigo una historia que merece ser contada. Si este viaje al pasado te ha gustado, no olvides darle like al vídeo, suscribirte para no perderte más historias, dejar tu comentario con el plato que más te sorprendió y compartir este contenido con quienes disfrutan de la historia tanto como tú. Y recuerda, ya está disponible el primer ebook del canal, Recetas Olvidadas. Lo encontrarás en el primer enlace de la descripción, listo para que revivas en tu cocina los sabores de otra época. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.